Hola, mis estimados oyentes. Gracias por haber elegido una ocasión más o haber elegido este canal de Lolo el Calderas. En esta ocasión vamos a tratar en la continuación del curso, es el módulo formativo el 1522 y la unidad que vamos a tratar la conocemos como 1648. Bien. Hoy vamos a explicar un poco más, a decir, de lo que empezamos hablando hace unas semanas, cuando traté el curso primero. Este es el curso, por tanto, ese sería el curso segundo. ¿eh? Y de nuevo recuerdo que este canal está destinado a los profesionales o futuros profesionales del sector de instalación y mantenimiento y revisión de instalaciones de gas. Aquellos que no lo sean, pues me puede parecer entonces como solo de carácter, eh, no, de carácter, eh, ¿cómo decirlo? De conocimiento, para obtener conocimientos. Entonces, eh, eh, gracias por prestar atención a este canal y por lo tanto vamos a comenzar. Para ello voy a compartir pantalla ¿eh? Y para que podamos comenzar eh, este, esta continuación del curso de instaladores de gas y de revisión y todo eso. Voy a conectar el sonido porque si no... Vale, bien. Montaje de instalaciones receptora de gas. ¿Ves? En la unidad formativa 1648. Módulo formativo 1522.2. El planteo de instalaciones receptora de gas. Hoy vamos a hablar básicamente de los elementos que tienen que ver con el fundamento físico en las instalaciones receptoras de gas. Eh, Conceptos de la física fundamentales e imprescindibles en las construcciones e instalaciones de gas. Bueno, pues entonces necesitamos la fuerza, masa, aceleración y peso, masa volumétrica, densidad relativa, presiones, energía, potencia, rendimiento, calor, temperatura, caudal y el efecto Venturi. El efecto Venturi es como si fuera el embudo. Lo digo porque no va a salir nada aquí relacionado con el efecto Venturi, va a salir un poco una similitud cuando hablemos de las presiones, ¿eh? Pero el efecto Venturi es el efecto que se produce cuando se produce un estrechamiento. ¿eh? Entonces ahí se produce el efecto Venturi. Lo digo ahora porque ya digo que no va a salir. Bien, la fuerza. Para la física, la fuerza es cualquier acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar el estado de movimiento de reposo de cualquier cuerpo. Esto quiere decir que una fuerza puede dar aceleración a un objeto, modificando su velocidad, su dirección o el sentido de su movimiento. Y la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza se mide en Newton, SI significa sistema internacional, en Newton, la masa en el sistema internacional en kilogramo y la aceleración se mide por metros por segundo al cuadrado. La masa es la magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo medida por la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Aceleración es el aumento o disminución de la velocidad por unidad de tiempo. Las unidades para expresar la aceleración son unidades de velocidad divididas por las unidades de tiempo, longitud al tiempo al cuadrado. Es decir, velocidad es la diferencia de velocidades partido tiempo, velocidad por tiempo. O iba a 20 kilómetros a 20 a, a 20 metros por segundo, a 20 kilómetros por hora. Es lo que normalmente dice, iba a 50 kilómetros por hora. Pues esto es esto, la diferencia de velocidades partido tiempo. Y aquí tenéis el significado. La velocidad se mide aquí en segundos, en la fórmula. El peso. El peso en la Tierra es la medida de la atracción que ejerce la masa de la Tierra sobre un cuerpo, es la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos. Se calcula multiplicando la masa por el valor aproximado de la fuerza de gravedad, que varía de unos lugares a otros.
peso igual a masa por fuerza de gravedad. El valor de aquí, normalmente de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Peso es el peso, su unidad es la misma que la fuerza, es decir, en el sistema internacional es el newton. En M la masa, su unidad es el kilogramo, la gravedad, su unidad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Se puede apreciar que el concepto de fuerza y peso es similar, con la diferencia que en la fuerza la aceleración es variable, y en cambio en el peso la aceleración es la gravedad de la Tierra, que se supone que es siempre constante. Peso específico es la relación entre el peso de una masa y el volumen que ocupa, o lo que es lo mismo, el cociente entre el peso del cuerpo por su volumen. ¿eh? ¿Viste? Y aquí tenéis la forma. Masa volumétrica y densidad relativa. La densidad absoluta o masa volumétrica nos mide la cantidad de masa que contiene una unidad de volumen. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Puede ser en términos absolutos o relativos. Esto es importante, podría ser pregunta de examen. La diferencia entre la densidad absoluta y la densidad relativa es que la densidad absoluta expresa la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa la masa de dicha sustancia. Por lo tanto, la densidad absoluta es el cociente entre la masa y el volumen de la sustancia. La densidad relativa es aquella que expresa la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia, que por lo general es el agua. De este modo, la densidad relativa es el cociente entre dos densidades absolutas. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Y aquí, bueno, pues no tenemos los diferentes tipos de densidad. Bueno, aquí está la fórmula, masa por partido volumen, y la densidad relativa, pues es lo que hemos hablado. Y entonces aquí sería pues, lo de las densidades, la relativa absoluta y la del agua. Bien. Y aquí viene pues un ejemplo de un problema. Calcular la densidad de un cubo de 0,5 de lado y 5 kilómetros de masa. Para calcular la densidad de este objeto ya se tiene la masa, 5 kilos, pero hace falta el volumen. Dado que el volumen de un cubo se calcula elevando al cubo su lado, 0,5 al cubo, se tiene que masa igual a 5 kilos, volumen 0,5 al cubo, 0,125. La densidad, por tanto, es la masa partido volumen total, 40 kilogramos por metro cúbico. Y luego aquí viene un segundo problema, calcular la densidad de una esfera de 2 centímetros de radio y 80 gramos de masa. De nuevo, para calcular la densidad del objeto, primero hace falta calcular el volumen del mismo. En este caso, se utiliza por la fórmula del volumen de una circunferencia 4pi, por 2 al cubo, porque era el cubo lo que hay que ver. Hay que hacer partido 3. Ahí sí, alrededor de 33,5. Este símbolo significa alrededor de. Pues aproximado. A lo mejor por había diéresis y salía 4,4, 444 o algo así. Bueno, entonces redondeando, pues queda eso. Entonces aquí hemos calculado la densidad. Y un tercer problema, la masa de 5 metros cúbicos de aire en condiciones normales es de 6,465 kilos. Calcular la densidad, pues masa 6,465, el volumen 5 metros cúbicos, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, y este es otro problema, teniendo en cuenta que el volumen de un decímetro cúbico o un litro de aluminio tiene una masa de 2,6 kilos. Esto es decímetros cúbicos, esto es decímetro. En 2,6 kilos, y que un decímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 kilo, diremos que la densidad relativa del aluminio con respecto al agua vale, pues entonces es 2,6 partido 1, los 2,6 en unidades. Que la densidad no tiene unidades, ¿de acuerdo? Presión igual a la fuerza por superficie. Es la fórmula, presión, fuerza por partido de superficie.
La presión es una magnitud física escalar representada por el símbolo P. Hay que tener cuidado y quiero advertir un poco, ¿eh? Porque muchas veces, salvo, es decir, conocemos el significado de, por ejemplo, en este caso de la P, ¿eh? Porque estamos hablando de presión, pero a lo mejor en potencia también tenemos una P, ¿eh? Sí, la P puede tener varios significados dependiendo de la fórmula o de lo que estemos buscando. Bueno, entonces el símbolo es la P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, pues, perpendicular, por unidad de superficie. Por ejemplo, un gas dentro del cierto volumen ejercerá mayor presión si se le aumenta la temperatura, lo cual es normal. Y aquí las medidas, la P en Pascal, la fuerza en newtons y la superficie en metros cuadrados. Presión estática, la que ejerce sobre las paredes de un recipiente cerrado y que varía dependiendo de la altura a la que se mire, ¿eh? Esto también podría ser pregunta de examen. Presión dinámica, al dar salida al agua por una abertura, esta fluirá con cierta fuerza que llamaremos presión dinámica. En la práctica esto significa que el agua saldrá con mayor velocidad mientras más presión tenga. El tamaño del orificio por el que salga el agua también afectará a su velocidad. Por tanto, la velocidad con que el agua sale depende tanto de la presión como del tamaño de la salida. Presión residual. Cuando se permite que el agua salga de un recipiente, la presión del mismo disminuirá. Se llama presión residual la que queda en el recipiente mientras sale el agua. Principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal es como toda fuerza que ejerce sobre un fluido es la misma que el fluido desalojado. Es parecida, pero vamos a ver. El principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido a reposo, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los gases son los fluidos comprensibles por excelencia. ¿Eh? Es decir, que apretamos aquí y ejerce una presión que es capaz de levantar el coche. O aquí, apretamos aquí en F1 sobre S1, se produce una presión que hace que esto se levante. Es decir, en S2 se levante. Es decir, por eso la presión se suele utilizar una columna de agua. Una columna de agua, es decir, es básicamente esto que estáis viendo. Es es decir, con un madero, con dos niveles de agua, que para medirlo se pone en vertical, los dos igualados, se ejerce una presión y así marca. Y hay que darle un tiempo hasta que, no sé, es decir, dependiendo de lo que estemos buscando, pues de 15 a media hora. Hay gente que lo deja todo el día para ver si se ha movido. Si se mueve es que hay pérdida de presión y por tanto la instalación pierde. Hay una fuga. Si a cabo de un tiempo siempre mantiene la misma posición en la columna de agua de medición, entonces es que la instalación está bien. Entonces, la formulación del principio de Pascual es: si apretamos una fuerza de F1, ejerceremos una presión de fuerza partido superficie. Esta presión se transmitirá a través del fluido hasta el embolo mayor. Si llamamos S2 a la superficie y F2 a la fuerza con que el líquido ejerce sobre él, se cumplirá que la presión es igual a la fuerza 2 partido S2. Como ambas presiones, según el teorema de Pascal, deben ser iguales, podemos describir que F1 partido S1 es igual a F2 partido S2, donde se deduce que F1 es igual a S1 partido S2 por F2, lo cual es descomponer la fórmula. Entonces aquí tenemos pues, un ejemplo. El área de superficie del pistón pequeño de la prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa la fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcula la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de superficie. Aquí ponemos los datos, aplicamos las fórmulas y nos da que en 17.640 newtons. Unidades de presión. Pues bueno, aquí vemos y las equivalencias. Normalmente para nosotros, básicamente, utilizaríamos, normalmente es milibares, bares, milibares y metros de columna de agua o milímetros de columna de agua. Entonces, Pascal, es decir, le decimos la presión A, bueno, todo eso.
newton partido metro cuadrado, que es igual a 1 kilogramo por por segundo segundo al cuadrado partido metro cuadrado, 1 kilogramo, o es igual a 1 kilogramo partido por metro por segundo cuadrado. La unidad de Pascal, PA, Pascal, es una unidad muy pequeña, utilizándose por lo general la atmósfera, bar, etcétera, lo que he hablado. Efectuaremos una comparación de unidades redondeando valores emitidos para los cálculos correspondientes. Una atmósfera, esto es una atmósfera, es igual a 1 kilogramo partido centímetro cuadrado, que es igual a 1000 gramos por partido centímetro cuadrado, un kilo es 1000, igual a 760 milímetros de Hg es mercurio, que es igual a 10 metros de columna de agua, igual a un bar, igual a 1000 bares, igual a 100.000 pascal. Estas son las equivalencias. Unidades de presión, en la práctica, un bar es igual a 1 por 10 a la 5 pascales, un milibar es 1 por 102 pascales, igual a 100 pascales, igual, sí, esto es pascal, unidad útil de meteorología, yo no la he escuchado, esta, pero bueno. 10 metros de columna de agua es igual a 0,98 bares y 10 milímetros de columna de agua es igual a un milibar. Y redondeando. Bueno, y estas son las equivalencias. Yo lo voy a dejar aquí para que lo veáis, por si queréis eso. Y aquí, como veis, está otra vez las equivalencias. Una atmósfera igual a un bar y tal, tal. Bueno, esto como no hay que explicarlo. Solo, pues a lo mejor el PSI. El PSI, si vemos que aquí está el 1, el PSI es la libra por pulgada cuadrada. Esto es en la nomenclatura en inglés. PSI, Goldbergs, bueno, algo así, creo que luego nos lo dice. ¿Ves? Sí, aquí no nos lo dice. ¿Qué significa la sigla PSI? El significado de PSI se corresponde con su denominación en inglés pound for per square inch, que en español se traduce como libras por pulgada cuadrada. Por eso, es la unidad de la presión de los neumáticos más utilizada, sobre todo en los territorios de habla inglesa. Sí. Normalmente cuando miráis a qué presión hay que poner los neumáticos, normalmente va a 2,2 o a 2,4, depende del peso que vaya el coche, o hay alguna a lo mejor que lleva más, pero lo normal es que un coche es entre 2,2 y 2,4. En España lo habitual es encontrar la presión expresada en bares. Se puede convertir la libra por pulgada cuadrada, es decir, PSI, en bares teniendo en cuenta la siguiente equivalencia, que una pulgada cuadrada, un libra de pulgada cuadrada es igual a 0,06 bares, de modo que un bar es igual a 14,5 PSI o libras de pulgada cuadrada. Bueno, esto también sigue siendo conversiones, para que básicamente pues sepamos un poco para si nos dan las cosas, y si nos dan en un problema, es decir, los elementos en algo que es diferente a lo como tenía que ser. Es decir, por ejemplo, en la presión no tiene que dar, ya digo, en bares o en milibares o milímetros de columna de agua, un metro de columna de agua, y si nos dan en otra forma, pues para poder cambiarlo. Todos lo veis y igual, el giropondio es igual a 9,8 newton, eso es cierto. Bueno, todo esto aquí es cierto. Bien, presión atmosférica. Presión que ejerce, ¿qué es la presión atmosférica? La presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, barométrica, sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Es la presión absoluta de la atmósfera en un punto instante dado. Esto básicamente podría ser una columna de agua. ¿Eh? Es decir, me refiero para que os hagáis una idea de la columna de agua. Bueno, presión atmosférica, se toma este punto de referencia. Bueno, es simbólico esto, Es decir, pues aquí le ha puesto algo simbólico o algo para que nos hagamos una idea de lo que es la presión atmosférica. Cómo se mediría a nivel del mar y cómo se mediría en la montaña. Bien, presión absoluta es cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia de cero o ninguna presión. La presión cero solo existe en un vacío perfecto
y el espacio exterior es el único lugar donde esto ocurre de forma natural. ¿Eh? Solo hay presión absoluta en el espacio donde hay, es decir, cero, no hay, es decir, no hay nada que impida que esto pueda ser cero. ¿Eh? Entonces vemos que esto podría ser la columna de agua, ¿eh? Hay una presión, ¿vale? Y varía. Entonces aquí para que entendamos, presión a medir, presión relativa, presión atmosférica. Y la presión absoluta es esto que está, es decir, el vacío. Bien, la presión manométrica o relativa es el valor de sobrepresión que existe sobre el valor de presión atmosférica. El valor de la presión relativa corresponde a la diferencia entre la presión absoluta o real y el de la presión atmosférica. La presión absoluta de 11,033 bares a nivel del mar. ¿Eh? Y esto aquí lo ofrecemos P1 y se produce la presión. P2, esto es la diferencia de altura, el fluido. Bueno, aparatos de medida de presión. Importante. Normalmente se utiliza un manómetro, es un instrumento de medida de la presión en fluidos, líquidos y gases, en circuitos cerrados. Miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica, que se hace con el manómetro. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, la de fuerza de la atmósfera, con la de dentro del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión manométrica es positivo para presiones por encima de la presión atmosférica y negativa para las presiones por debajo de ella. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Normalmente en una fórmula, esto lo vamos a ver luego cuando la fórmula de Renoir, no hoy, otro día. Principalmente esto es para cálculo de instalaciones de media presión. En baja presión, la presión absoluta no se usa. ¿Eh? Pero en media presión sí. Entonces la presión atmosférica nos la tienen que dar. Normalmente es 1 o 0,98. Depende de las circunstancias depende del problema y lo que queramos. Pero vamos, 0,98 y 1 básicamente es parecido. Bien, y aquí pues vemos un poco un funcionamiento del manómetro, que no voy a extenderme mucho, porque básicamente esto solo es por curiosidad. ¿Eh? Esta es la columna de agua. Esto es lo como yo os decía, dos columnas aquí que se unen por aquí abajo, aquí se mide. Esta también es una columna de agua más pequeñita. Esto es para sujetar, para que quede de pie. Aquí se metería en uno de los puntos se mete la presión y básicamente tú marcas aquí por donde queda, porque para saber si varía o no. Si no varía, por ejemplo, aquí hemos ejercido la presión y aquí esto es lo que marca, pues marcamos aquí y veríamos si esto bajara, si sube, está bien. Si sube, no hay problema. Si sube, pues la instalación está bien. Si sube, sí, pero el problema es si baja. Si baja, aunque sea una rayita, ¿eh? Es decir, que si baja de la marca que tenemos, hay fuga. No puede moverse de donde quiere. ¿Eh? Bueno, pues entonces esta es la columna de agua. Se trata del manómetro este dispositivo nos permite medir la diferencia de presión entre sus extremos. Para esto, en uno de los canales se condiciona la entrada de flujo. Antes de medir es importante que la columna de agua se encuentre a nivel. Es decir, ambas columnas de agua al mismo nivel, no como aquí que está en diferente nivel. Bien, y este es el manómetro de Bordon, manómetro de membrana, manómetro de tubo abierto. Ya digo, esto ya básicamente como curiosidades. Yo me he quedado un poco hablando de la columna de agua porque es lo que se suele utilizar. Otra cosa que se utiliza es el manómetro digital. Creo que también está hasta aquí. Manómetro de vacío. Y bueno, y aquí la pérdida de carga.
La pérdida de carga nos va a servir también para luego cuando hablemos, pues sí, cuando hablemos en su momento de Renoir. La pérdida de carga es una tubería o canal es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Recuerda, sí, creo que no lo dije, pero el gas natural, por ejemplo, el gas natural no es puro. Entonces, al rozar, no es que quite las tuberías de hierro, de cobre, impureza, sino que el mismo gas tiene impureza. Entonces, eh, eh, se produce lo que se llama la pérdida de carga. ¿Eh? O y también se produce la pérdida de presión, que es lo que estábamos hablando. ¿Eh? Que eso no, del punto A al punto B no llega a la misma presión. Se ha perdido por el camino, porque por rozamiento y demás. Y aquí os pongo un ejemplo que es para como curiosidad, no voy a extenderme mucho. ¿Eh? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad para hacer funcionar las cosas. La unidad de medida en el sistema internacional es el julio. El concepto de energía y trabajo van estrechamente unidos. Decimos que un julio es el trabajo realizado por la fuerza de Newton al desplazarse un metro en su propia dirección. Bueno, y aquí la fórmula del trabajo igual a fuerza por espacio. Es decir, los julios es igual a los newton partido por metro. Las fuentes o orígenes de la energía pueden ser variadas dando lugar a distintos tipos. Es decir, calorífica, eléctrica, atómica, hidráulica. eh, eh, bueno, esto de dólar no es eólica, química, radiante, mecánica. Aquí que polar me parece que si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo ahora de qué era dólar, pero no era, pero era polar, me parece. Bueno, es igual. Energía, potencia, rendimiento. Caso especial es la energía mecánica, que es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Aquí está la fórmula y lo significado. Energía P, donde es decir, la energía es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y aquí, bueno, pues es un ejemplo, o lo pongo para que lo veáis, pero ya es como curiosidad. Aquí el cálculo de potencia, la cantidad de trabajo efectuado por una unidad de tiempo. ¿Eh? Eh, Kilovatios hora, por ejemplo. La potencia, kilovatios hora, para que lo sepamos. Entonces, bueno, la potencia se mide en vatios, pues, bueno, el trabajo en julio y el tiempo en segundo. Pero vamos, el caballo de vapor que equivale a 736 vatios. El caballo de vapor en inglés es HP. ¿Eh? Bien. El vatio se define como el trabajo de un julio cada segundo. Otra unidad de potencia utilizada es el kilovatio hora. Esta unidad se suele utilizar con los contadores eléctricos y se define como el trabajo que se ha de realizar al desarrollar la potencia constante de un kilovatio durante una hora. Diferencia entre kilovatio y kilovatio hora. El kilovatio y el kilovatio hora, que son más generales del sector de la electricidad y de la energía. El primero, el kilovatio, es la unidad de potencia, mientras que el segundo, kilovatio hora, es la de energía, es decir, la potencia por unidad de tiempo. Esa diferencia entre kilovatio y kilovatio hora. Bueno, pues, y aquí el rendimiento es un dispositivo, máquina, ciclo térmico, etcétera, es el cociente entre la energía obtenida de su funcionamiento y la energía suministrada o consumida por la máquina. Entonces el rendimiento se simboliza con este símbolo N, potencia 1 partido por la potencia total o absorbida por 1000. 1000 al por ciento. Digo 100%. Calor, energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. El calor. ¿No? Normalmente es por fricción y tal, al chocar el calor. Bueno, y el principio de cero térmica. Es decir, si A es igual a B, B es igual a C, pues C automáticamente tiene que ser igual a A. Es decir, básicamente esto es lo que os dice si lo leéis, no me equivoco. Calor, la cantidad de energía térmica intercambiada se mide en calorías.
que es la cantidad de energía que hay que suministrar a un gramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. El múltiplo más utilizado es la kilocaloría. ¿Eh? Entonces nos dice que una caloría, un kilocaloría, un kilo son 1000, pues son 1000 calorías. El Joule estableció el equivalente mecánico del calor, una caloría igual a 4,186 joules o julios. ¿Eh? Calor específico. Calor específico, la cantidad de calor que por kilogramo necesita un cuerpo para que su temperatura se eleve en 1 grado centígrado. Y esto es cómo se calcula. El calor específico del agua es C igual a una caloría partido por un gramo por grados centígrados. Ahí, grados centígrados. Hay que suministrar una caloría para un gramo de agua. Eleve su temperatura en un grado centígrado. Bueno, y esto es como curiosidad, porque ahora cuando yo apriete, empezará así a hacer la pregunta, y aquí aplicando la definición de tal, y aquí la fórmula, y aquí otras unidades de medidas de energía, por si os interesa. El poder calorífico, esto es importante. El poder calorífico se suele representar como aquí, o bien como PCI, poder calorífico inferior, de ahí es inferior, pero normalmente se representa con una H, el poder calorífico. En la fórmula, por ejemplo, en las fórmulas que necesitamos para conocer, para calcular nuestra acción. Bien, el poder calorífico inferior, ¿ves? Inferior o también HI, como ya digo, es en los dos, es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de un kilo, perdón, gramos de combustible sin contar la parte correspondiente a calor latente de vapor de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase y se expulsa como vapor. Bueno, y aquí vemos pues, el calor específico superior, S, PCS o HE o HS. También se puede, a veces aparece como HS. Es la cantidad de aquí viene lo que es el calor específico superior y el calor específico inferior. Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una unidad de masa de combustible. Cuando el vapor de agua originado en la combustión está condensado y por consiguiente se tiene en cuenta el calor desprendido en este cambio de fase. El calor sensible es la cantidad de calor que puede recibir un cuerpo sin que se afecte su estructura molecular. Si no se cambia la estructura molecular, no cambia el estado, sólido, líquido, gaseoso. Dado que no cambia la estructura molecular, se observa un cambio de temperatura, por eso se denomina calor sensible. Pues bien, el calor latente se llama la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de estado. Cuando este cambio supone pasar de fase sólida a líquida, hablamos de calor de fusión, y cuando el cambio se produce de estado líquido a gaseoso, hablamos de vaporización. Y creo que bien, de aquí vienen los diferentes tipos, calor sensible, calor latente, calor sensible, tal. Y aquí pues vienen los diferentes estados de una sustancia. Solidificación, sublimación, tal, pues voy a decir como curiosidad, pues lo podéis ver. Y bueno, pues el calor se puede si se transmite por conducción. Tú calientas una vaga de hierro, la tocas y está caliente. Cuanto más cerca de donde esté el calor, pues más caliente está el medio conductivo. Esto es por convención. Y luego está la radiación cuando te pones al lado de la estufa, del radiador. ¡Uy, qué calor hace! Entonces, esto no me voy a extender mucho porque, bueno, entiendo con pocas palabras basta. ¿eh? Temperatura. La temperatura es la cantidad física que describe el calor y el frío y es proporcional a la energía cinética. En sí, el frío es la ausencia de calor, básicamente. Y los termómetros se usan para medir la temperatura. Estos pueden ser estabilizados en una de tres escalas. Escala Kelvin, que representa la unidad, en la unidad sistema internacional para la temperatura. 100 grados Kelvin, 2 grados Kelvin. Las fórmulas de conversión, las veis aquí, de Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin, en fin, como curiosidad. Bien, relación entre grados centígrados y Kelvin.
Pues la escala Kelvin de la relación con los grados centígrados es, pues esto que veis, 273, o sea, al grados centígrados se lo suma a 273 y para la inversa, pues a los grados centígrados el Kelvin es igual, se le resta 273. Esa es la conversión. Bueno, esto como yo digo antes, esto puede considerarse como un efecto Venturi, por estrechamiento. Caudal. Se define caudal como la cantidad de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo. Esta definición es válida para cualquier tipo de fluido, si bien el fluido utilizado en el ámbito de la ventilación es el aire. Bien, y ahora vamos al tema 2. Se compone con configuración de instalación y arquitectura del gas. Aquí vamos a ver alguna fórmula más. ¿eh? Bueno, esto es la presión máxima de operación. Esto lo vais a ver bastante. Si los conocéis digamos, o habéis estudiado esto de lo del gas, la instalación del gas, o a lo que estáis estudiando, seguro que habéis visto MOP. Entonces, dice que la presión del tramo en bares, en bares. Entonces, cuando es menor que decir, la presión máxima de operación es menor de 2 y menos o igual a 5, se conoce como MOP5. Cuando es menor de 0,4 y menor de o igual a 2, 2. Es decir, menor de 0,5 y menor o igual a 0,4, pues 0,4. Sí, y así. Es decir, esto para que básicamente, no sé, es decir, tengáis una orientación. Bien, grados de gasificación. Esto de los grados de gasificación es importante, porque ya lo hablamos un poco en el primer vídeo, y en el curso primero, y en el vídeo primero que hice sobre esto del gas. Bien, cuando elaboremos proyectos de instalaciones de retorno de gas, deberemos caracterizar cada uno de los locales atendidos por instalación individual, indicando su grado de gasificación. Es necesario puntualizar que entendemos como local cada establecimiento atendido por una instalación individual. Así una vivienda será un único local. Diciendo que hablamos solo de local, si luego otro bien no. Y un local también se entiende por una vivienda. Así, porque un local puede hacerse vivienda. Así una vivienda será un local, con una única potencia de diseño, aunque tenga aparatos de gas en varias instancias. Cocina y cuartos de caldera. Lo mismo ocurre con establecimientos de otros usos. Los criterios a aplicar recogidos en la parte 4 de la norma UNE 60-670, y sería la UNE 674, esta norma es reglamentaria porque así lo dispone el Reglamento de Distribución y Utilización de Combustible Gaseoso, Real Decreto de 919-2006 que vimos, ya digo, en el vídeo del curso 1. Definición de instalación receptora individual del gas. El inciso P del artículo 3 del reglamento define la instalación individual como instalación individual, conjunto de conducciones y accesorios comprendidos según el caso entre la llave de usuario o abonado anterior o a contador incluida, cuando existe instalación común, o la llave de acometida o del edificio cuando se suministra a un solo usuario, ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos. En instalaciones suministradas de depósitos, por ejemplo la bombona, móviles de gases licuados del petróleo, GLP, de carga unitaria, tiene gas natural, es GN. Pero cuando va a haber GLP, son bombonas, normalmente gas butano o propano. Normalmente, puede haber otros gases, metano, en fin. Ya. Inferior a 15 kilos, una bombona. Luego está de 350 kilos, que es más grande. Normalmente de propano, de butano yo solamente he visto esta, de butano, de menos de 15 kilos. Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre el regulador. El regulador suele ser la boquilla, porque nos conocemos con la boquilla, eso hace a veces de regulador, porque aquí dentro hay una presión y esto la regula para que salga otra presión. Los reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos esto, y las llaves de conexión de aparato incluidas esta.
no tendrá la consideración de instalación individual conjunto formado por un depósito móvil de GLP de carga unitaria inferior a 15 y un aparato también móvil. Bueno, y aquí veamos a la parte. Y voy a pararme en lo de grado. Potencia de diseño de cada instalación individual. Para la determinación de grado de gasificación debemos calcular previamente la potencia de diseño de cada instalación individual. Metodología recogida en la norma UNE 660-670 para el cálculo de esta potencia de diseño. El grado de gasificación. Una vez calculada la potencia de diseño para cada local, determinaremos que la de grado de gasificación con arreglo a lo indicado en la tabla siguiente. En ella se resume el contenido de tabla 1 de la norma UNE 660-670, parte 4, es decir, sería UNE 660-670-4. Bien, a nosotros nos compete el grado 1 y el grado 2. ¿Por qué? Porque recordad que hemos dicho que nosotros podemos hacer diseños hasta 70 kilovatios. Entonces, hasta 70 kilovatios, ¿qué nos comprende? Pues el grado 1, que es menor o igual a 30 kilovatios, y el grado 2 mayor de 30 y menor de 70. Por tanto, nosotros comprenderíamos el grado 1 y 2. El grado 3 ya no. Al ser de mayor de 70 kilovatios, se encarga el ingeniero de hacer el diseño, es decir, el proyecto. Nosotros hacemos memoria técnica, recordad, nosotros con el carnet B, los instaladores con carnet B, solo podemos hacer diseños, solo podemos hacer hasta 70 kilovatios. Más de 70 se encarga el ingeniero. Pero, recordad, necesitan la memoria. Y nosotros somos los que hacemos la memoria técnica. Ellos, a menos que tengan el carnet B, lo pueden hacer. Si no tienen, sí, como lo oís. Si un ingeniero no tiene el carnet B, no puede hacer una memoria técnica. Solo puede hacer el proyecto. Vale, venga. Continuamos. Importante, en locales en los que la potencia de diseño calcula sea inferior a 30 kWh, debemos asignar el grado 1 y fijar la potencia de diseño en 30 kilovatios. Esto es importante para cuando surjan los problemas, que no nos dan, esto ha pasado, de verdad que ha pasado en exámenes de industria, se les han presentado el programa, un problema y han puesto, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no les daba la potencia por ejemplo, de salida. No se puede hacer. No, es por reglamentación, la potencia de salida es 30 kilovatios hora. En la práctica esto se traduce en que ninguna instalación individual de gas debe tener una potencia de diseño inferior a 30 kilovatios hora. Prestar atención a esto, sobre todo en edificios de viviendas. Como ya digo, hay que tener en cuenta. Bien, ¿cómo calcular caudal de diseño de instalaciones de gas? Bien, para poder dimensionar una instalación receptora de gas es necesario conocer los caudales de diseño que circulan por cada tramo de tubería. A continuación, la fórmula se emplea para el cálculo de dichos caudales en función de la potencia de los aparatos de gas. Caudal de un único aparato de gas. El caudal de un único aparato de gas se calcula como el cociente entre el consumo calorífico del aparato, también llamado potencia nominal, y el calor y el poder calorífico del gas. Si el consumo calorífico del aparato está referido al poder calorífico inferior, HI, como es habitual, aparecerá en la fórmula el coeficiente 1/10 para transformar el poder calorífico inferior en poder calorífico superior. Este de 1/10 es importante tenerlo presente. Yo recomiendo que las fórmulas no pongáis. Es decir, mejor irnos a lo más desfavorable, como se suele decir, que quedarnos cortos. Sí, lo voy a explicar para que lo entendáis. Por ejemplo, en una casa podemos tener, por ejemplo, el calentador, en la caldera, tenemos una caldera y una cocina de gas natural. Se pone el 1,10 en los cálculos porque no siempre las dos cosas están funcionando a la vez. No siempre. Si estás en la cocina, estás cocinando y a lo mejor vas al fregadero y das el agua caliente, pero solo es un momento, coges el agua y luego sigues cocinando, o a lo mejor estás en la cocina y se ha levantado el marido y va al baño y se da una ducha.
en ese momento, mientras tú estás cocinando, el marido está duchando y decir, pues la caldera está en funcionamiento. Pero si no se levanta el marido, la caldera está ahí quietecita, o si no está cogiendo agua, la caldera está apagadita, tranquilita, durmiendo ella, y por tanto es por eso que se pone el 1,10, porque no siempre los elementos están funcionando. No es lo mismo que en un restaurante o en otros lugares que utilizan el gas natural. En ese caso, digamos que básicamente todos los elementos, porque están cocinando, están aquí, están allá, y todo está, sí, básicamente casi todo el tiempo están utilizando todos los elementos a la vez. En ese caso, si está utilizando todos los elementos a la vez, entonces sí. Por eso es lo del 1,10. Yo recomiendo ponerlo, porque ya visteis que en uno de los problemas yo corregí a una persona, es decir, en el segundo vídeo que hice, porque no lo multiplicó por 1,10. ¿eh? Y es más, no utilizó el 1,10 básicamente en ningún momento, lo cual hay que utilizarlo. Es decir, de verdad que hay que utilizar este 1,10 ¿eh? En los cálculos. Si utiliza una vez, no lo utilizáis luego. Ojo, no lo vais a utilizar todo el tiempo el 1,10. Si lo usáis para el cálculo del caudal, no lo utilicéis en otras fórmulas. Por ejemplo, de cálculo de potencia. Si lo utilizáis en el caudal, no lo utilicéis porque si no, no está bien los cálculos. Se utiliza una sola vez en los cálculos, en el caudal o en otro lado. Bien. Y como vemos, esta es la fórmula. ¿eh? Esto de la Q, bueno, sí, esto de la Q normalmente te viene en minúscula, Q minúscula, ¿eh? Pero vamos, y esto en 1,10 se suele poner aquí al final, no se pone aquí arriba, pero bueno, es decir, normalmente sería potencia partido poder calorífico por 1,10. Bueno, aquí también ha puesto 1,10 por poder, por potencia, pues vale. Bueno, entonces nos dice que Q es el consumo volumétrico cada nominal del aparato de gas y se mide, ojo, las unidades son importantes porque las fórmulas funcionan con estas unidades. Metros cúbicos a la hora. El PAI es el consumo calorífico o potencia nominal referido al HI del aparato del gas. Yo más bien por potencia. Es decir, esto de consumo calorífico, sí, sí, pero vamos, se pone una P porque se considera que es una potencia. Y entonces, y el HS es el poder calorífico superior. ¿eh? Si nos dieran aquí el inferior, el 1,10 no existiría. Pero como es el superior, usamos el 1,1. Básicamente siempre es posible utilizar el poder calorífico superior. Y el 1,10 ya he dicho, es el coeficiente corrector medio en función del HS y es decir, del poder calorífico superior e inferior del gas suministrado sin unidades. ¿eh? Bueno, y entonces aquí os da que nos dice cuál es el poder calorífico. El poder calorífico en una fórmula os la tienen que dar, igual que la densidad. La densidad, para la fórmula, por ejemplo, la densidad se usa en la fórmula de Renoir, la densidad os la tienen que dar. Y el poder calorífico también. Si no os dan el poder calorífico, porque no hay una fórmula, es decir, digamos, aunque esta fórmula lo podemos pasar aquí y tal, olvidaros, es decir, vamos a calcular el poder calorífico. Olvidaros, el poder calorífico lo tienen que dar, o lo tienen que dar porque para el gas natural tiene un poder calorífico, el butano tiene otro poder calorífico y el propano tiene otro poder calorífico. Y esto IDAE, de Instituto Vale. Entonces, como veis aquí, es el poder calorífico superior, que es el que os van a dar, os tienen que dar al HS o PCI. Ojo, a lo mejor pone poder PCI, todo poder calorífico, bueno, PCS en este caso, perdón, PCS. Si pone PCS es el poder calorífico superior. ¿eh? Entonces, tener esto en cuenta. El poder calorífico, básicamente la fórmula, os la tienen que dar. El caudal, el cálculo del caudal, pues, ¿veis? Potencia partido por HS. Ya te digo, esto suele ser una Q minúscula, normalmente para no confundirlo con otro. ¿eh? Y se suele
Y esto en sí, el caudal, sí, el caudal, sí. Entramos de instalación perteneciente a un único abonado o usuario. Cuando estos alimentan a varios aparatos, el caudal se determina con la siguiente fórmula. Como veis, aquí no está por 1,10, ¿eh? Porque se refiere a un único abonado o usuario, un único. Pero vamos, yo recomiendo que si lo ponéis aquí por 1,10, eh, mejor nos vamos a lo más desfavorable, pues no pasaría nada. Aunque ya digo que en este caso sí, porque es la potencia de decisión de administración individual, como lo pone individual aquí, kilovatio partido por kilovatio hora por metro cuadrado. Es lo que se mide, ¿ves? Kilovatio hora por metro cúbico, perdón, no metro cuadrado, metro cúbico. He hecho metro cuadrado, rectifico, por metro cúbico. Bueno, y entonces aquí esta es la fórmula. Esta fórmula es importante, como ya os decía. Y lo decía por esto, ¿eh? Es decir, si utilizamos esta, es decir, en un problema, si utilizamos esta aquí, en el caudal, no la uséis aquí, no la uséis aquí, porque ya la hemos usado en el otro, ¿eh? ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues como paso previo a la determinación del caudal deberemos obtener la potencia de diseño de extracción individual. Dicha potencia difiere en función de si se trata de viviendas o locales de otro uso. Debe tenerse en cuenta de que para una vivienda completa no se puede asignar una potencia de diseño inferior a la correspondiente al grado 1 de clasificación, que es 30 kilovatios. Por lo tanto, si alteramos la instalación que alimenta la vivienda completa que corresponde menos de 30 kilovatios, asignaremos el valor de 30 kilovatios. Es decir, pero no nos lo pone 30 kilovatios. Entonces aquí, es decir, la potencia individual individual es igual. Y esto es importante también. Esta fórmula es importante, se utiliza bastante. ¿eh? A más B más C más D más toda la siguiente, partido 2. Bueno, ya sabéis, el 1,10 si no lo hemos usado antes. Si aquí lo usamos, si usamos igual que aquí, si aquí usamos el 1,10, luego no lo usamos en el cálculo de caudal, porque ya lo hemos usado aquí. ¿eh? Bueno, el A más B son los consumos caloríficos de los aparatos, es decir, las potencias. Y entonces, esto os lo explico. El A más B son los consumos caloríficos o las potencias, que hemos visto antes, consumos caloríficos o potencias de los aparatos. Es decir, el A más B son los dos mayores. Si hubiera solo dos aparatos, entonces sería A más B y ya está. Si hay tres aparatos, sería, por ejemplo, sería A más B más C partido 2 y luego por 1,10 si no lo hemos usado antes. Y luego en los locales distintos de vivienda, todo es sumado y multiplicado por 1,10 si no lo hemos usado antes. Pero- Porque principalmente yo he encontrado los problemas, principalmente el 1,10 lo tengo que utilizar en el caudal antes que utilizado aquí en esto de los cálculos de potencia individual. ¿eh? Principalmente porque aquí es donde aquí se suman el caudal, cada uno más dos, va a decir la potencia de los aparatos. Bueno, entonces. Esto es, entonces, referidos a ordenados de mayor A menor Z, mayor A. Es que aquí no nos lo explica mucho, pero es para que sepáis. El A y B siempre son los dos de mayor valor. Luego se pondrían el resto, si hay más de dos, pues partido por dos, y bueno, y por 1,10. Bueno, caudal de los tramos, pues PC es la potencia común, sería la suma de las potencias, que es básicamente esto, la suma de las potencias. Sí, sería esto. Bueno, entonces el caudal caudal simultáneo común, la potencia común, es decir, la fórmula sigue siendo la misma. ¿eh? Cálculo de la potencia. Bueno, aquí esta fórmula
esta fórmula tiene intríngulis. Me gustaría quedarme más tiempo para explicaros, pero ya llevamos bastante tiempo y vamos para acabar cuanto antes. Pero entonces, digamos que el cálculo de la potencia de instalación común se hace con la siguiente expresión. La potencia común es igual a diferentes potencias individuales por el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad, que nos lo va a decir aquí, aquí abajo dice, factor de simultaneidad S1 para conjunto de viviendas sin calefacción. S1 sin calefacción a gas, sin calefacción. Y el S2 para vivienda conjunta de vivienda con calefacción individual a gas. Es decir, si tiene caldera o no tiene caldera. Porque la caldera normalmente, si nos dicen caldera, entendemos que tiene calefacción. Si no, sería calentador. Si nos dice un calentador, sería solo agua sanitaria, agua caliente sanitaria. Pero si nos dice una caldera, es agua caliente sanitaria y calefacción. Entonces, si donde pone caldera, todo tiene calefacción. ¿Eh? Bueno, y entonces nos dice cómo se calcula aquí el S1, nos dice que el N es el número de viviendas, ¿eh? Que es lo que entendemos y esto es para más de 30 viviendas, S1 igual a 0,15. Y lo vamos a ver porque ahora viene un cuadro de equivalencias, aquí cómo se calcula S2, igual es el número de viviendas. Bien, y aquí esta tabla es importante. ¿Eh? Esta tabla es importante. Recordad, el S1 sin calderas y el S2 con calderas. Y entonces esto tiene dos partes. Entonces lo que cuando es de más de 30 viviendas, bueno, el S1 equivale a 0,15 y el S2, que sí, con calderas, equivale a 0,35. Hasta entonces, pues tenemos que regirnos, pues, una vivienda, dos viviendas, tres viviendas, 20 viviendas, así hasta 30. Más de 30 es sin caldera 0,15, con caldera 0,35. Y bueno, y luego aquí viene unos ejemplos, lo voy a mostrar simplemente para que lo veáis. Doy un tiempo para que se vea. Estos aquí los ejemplos. ¿eh? Entonces, ahora viene la solución. Una vez leído y comprendido el problema, pasaremos a identificar qué nos pide para resolver el enunciado. Nos pide el grado de gasificación, la potencia individual, el caudal simultáneo común y el caudal simultáneo individual. Esto es lo que nos pide. Los caudales y la potencia y el grado de gasificación. Entonces, y segundo, identificar y reconocer todas las potencias de los aparatos, mirar sus características y coincidencia, y ver que están todos expresados en las mismas unidades. En calentador, 10 litros por minuto. Entonces, aquí como se calcula, y como nos da 15.000 kilocalorías por hora. Bueno, pues según la normativa, la potencia mínima de producción del agua caliente sanitaria es 20.000 kilocalorías por hora. Nos dice esto para que nos hagamos. Soluciona el problema 1, potencia de diseño de tama individual, pues esto de las potencias que hemos visto antes, aquí nos dice cuánto tiene cada uno. Entonces nos dice que la caldera equivaldría a 70.400 kilocalorías hora. Entonces nos dice que la potencia individual, puede decir, porque la ha transformado, la ha pasado a kilovatios, son 81,86 kilovatios. Y pertenece, por tanto, como son más de 70, perdón, más de 70 kilovatios, sería grado de gasificación 3. Ya no tenemos nosotros que hacer el proyecto. Esto lo hace un ingeniero. Esto es para lo que sirve el saber el grado de gasificación. Una vez que tenemos esto, decimos, hasta aquí llego. Esta instalación ya no lo hago yo, lo hace un ingeniero. Pero bueno, si queréis seguir calculando, pues el caudal simultáneo común, y se hace así porque hemos antes multiplicado por 1,10. Por eso no aparece aquí. Nos dice cuál es la equivalencia del caudal común.
Entonces seguimos porque nos pedía también caudal individual. Como veis, no lo multiplica por 1,10 porque ya lo hemos hecho antes. ¿Eh? Por eso no aparece aquí. Pero ya digo, yo normalmente calculo primero el caudal, porque como, pero si, claro, si no sé la potencia, pues nada, pues calcularía como hemos hecho antes. Entonces, el caudal individual, pues ese es el caudal. Bueno, y luego soluciona el ejemplo 2. Esto no viene aquí expresado. Y luego vienen las botellas de, de inferior a 15 kilos, butano, propano. Estos son de 300, de más de 15 kilos, es decir, estos son de 350. ¿Eh? Y básicamente hasta aquí es la lección de hoy o el vídeo o el programa de hoy. Espero que me haya sabido expresar. Ya os espero en el próximo programa, en el cual espero contar con vosotros y a los nuevos, pues gracias por ver este programa y venga, que tengáis buena semana, sed buenos, portaros bien, nos vemos. Hasta pronto.